ed è come la prima volta. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre. Inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai? Tu sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontali a un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. Palabras, palabras, palabras. Muy buenos días. Lunes 19 de septiembre. Abrimos el programa de hoy con la idea de diálogo de sordos. Ayer el presidente Macri, en un reportaje en La Nación Más, de alguna manera desestimó el expresidente Macri la posibilidad de un diálogo. Diálogo es una palabra que se compone, como muchas que vienen del griego, que tiene que ver con logos, ¿no? O sea, el intercambio, el día a través de, y el logos, el intercambio de palabras, de ideas. Hay distintas formas de diálogo. O sea, hoy en día hay diálogo. Quizás haya un diálogo ciceroniano que se da a través, por ejemplo, de la discusión retórica en los alegatos, que hoy comienzan los alegatos de la vicepresidenta y como hubo en los alegatos de los fiscales. Esa es una forma de diálogo. Hay otra forma de diálogo también en la ironía, otras maneras de diálogos agrios, podríamos decir. De lo que está faltando y de lo que se habla y no existe es un diálogo platónico, un diálogo como en realidad Platón como discípulo de Sócrates, en el que se buscaba la verdad. O sea, lo que se buscaba a través del diálogo era enriquecerse con la verdad del otro y producir una síntesis, una dialéctica, nuevamente la dialéctica con la idea de ese a través de y normalmente de dos. Vamos a hacer un repaso de diálogos, de cómo nace esto del diálogo, primero Parrilli, luego Macri, luego Cristina, luego Macri. Vamos a ir al pasado, otros diálogos célebres e importantes en los que se recorta obviamente Perón y Balbín y después el propio Alfonsín. Vamos a empezar lo que disparó esto la semana pasada, que fue Oscar Parrilli. Ella siempre estuvo dispuesto al diálogo. Ella lo viene planteando desde hace mucho tiempo y ha dado muestras concretas de su posibilidad de apertura al diálogo. Se ha reunido con varios dirigentes que no piensan como ella, están a lo mejor en las antípodas de su pensamiento económico o político, pero eso no significa que no se los escuche, no se dialogue, como lo hizo en su momento con Redrado, con Melconian, con algunos senadores opositores. Me parece que ella ha dado muestras más que elocuentes de esa voluntad de diálogo y siempre la ha tenido, y incluso nos la manifiesta a nosotros personalmente en cada oportunidad que se trata del tema. Oscar, te pregunto, vos que hablas también seguido con Cristina, ¿ves que ella tiene algún límite en esa amplitud del llamado al diálogo? Porque No. En los últimos días se ha hablado de algunas gestiones para tratar de intentar una cumbre con Macri, donde se puedan ver cara a cara. ¿Vos te parece que ella está dispuesta ella a no eso? ha puesto límites nunca ha puesto límites para nada. Bueno, ahora vamos a Macri. El 16 de septiembre, en un acto en Junín, le consultan sobre esto de Parrilli y esto es lo que responde. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del diálogo? ¿Con la Constitución sobre la mesa? Sí, con la Constitución sobre la mesa. Con la Constitución sobre la mesa, siempre prolífico en sus dichos Mauricio Macri. Vamos ahora a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue con los curas Brillero también el 16 de septiembre. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más. Fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Porque además, Toto, Ignacio, esa pasión que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr
hablando únicamente entre los que pensamos de una manera. Esa fue cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa, y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo, porque todos hablan de la inflación. El problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda, que es lo que yo vieron que venía en las conferencias que yo venía dando de la economía bimonetaria y qué sé yo, del dólar, pim, pum, pam. Es eso. La gracia está en juntarse con los que piensan distinto. Y ayer, como contábamos al comienzo, Mauricio Macri dio un reportaje a La Nación Más con Luis Majul, y cuando se le preguntó sobre el diálogo, esto dijo. Sí, ¿cómo no voy a contestar? ¿Contesto el llamado telefónico? Sí, lo contestaré, pero de vuelta, no entiendo en base a qué. O sea, no quiero generar expectativas en cosas de las cuales no han sucedido. No, las pocas comparaciones que he tenido con ella han sido todas frustrantes. Y además tuvimos el episodio. No nos olvidemos que ni siquiera me entregó los atributos. Tuvimos acá una ley para que Pinedo asumiese y me entregase los atributos. Con lo cual, digo, desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá Dios lo permita, por el bien de los argentinos. Esa foto pero es no del puede Congreso, ser, ¿no? No puede ser para arrancar hablando del lofer que nunca existió. Entonces, digamos, eso sería un absurdo, ¿no? Un absurdo total. Bueno, diálogo de sordos, evidentemente. Vamos a tratar de inspirarnos con algunos diálogos que algo funcionaron. Y vamos a ir al clásico de Perón, planteando en 1972 tenemos un acuerdo con el radicalismo. Escuchemos a Juan Domingo Perón. Tenemos un acuerdo con el Partido de la Unión Cívica Radical, con el doctor Balbín expresamente. Si nosotros triunfamos, los llamaremos a ellos a compartir el gobierno con nosotros. Y si ellos ganan, tenemos la promesa de que harán lo mismo. Muchos de los argentinos, es una cosa muy simple. Nuestro anhelo es pacificar el país y volverlo a su situación normal, que debe ser la del gobierno del pueblo. Si hay una posibilidad que electoralmente se resuelva ese problema, es mucho mejor tentarla que buscar otras soluciones que en el campo irregular o cruento suelen ser muy costosas para el país. Y ahora vamos a escuchar a Balbín hablando de la contraparte, o sea, la Unión Cívica Radical de aquel momento del 72, pero en este caso del 75, es decir, ya con Perón fallecido. Pero habla del momento en el que planteaba Perón, si gana uno, gobierna con el acuerdo del otro. Distintas dimensiones. Yo fui un adversario de Perón durante 10 años o 13 años. Él estaba en su campo, yo estaba en el mío. Él entendía el problema a su manera, yo lo entendía a nuestra manera. Pero aquella manera de él y aquella manera nuestra no permitió nunca que dijéramos buenos días o buenas tardes, para ver qué venía después del buenos días o las buenas tardes. Es lo que llamo los aislamientos. Y este aislamiento se producía naturalmente en el seno del pueblo, que a veces no comprendía por qué tenía que estar distanciado, duramente distanciado. Alguna vez una periodista me preguntó, ¿y qué le dijo Perón de que lo tuvo preso? Yo, no me dijo nada porque él se olvidó de lo que yo le había dicho. Es decir, una instancia nueva. De modo tal que cuando con sentido discrepante en política o en los modos políticos usted pueda llegar a la comprensión, al análisis, la figura del adversario se va desdibujando y asoma a la entidad humana, que es la que yo busco siempre. Soy así, seré simple, pero soy así. De modo que esta conversación me fue demostrando que aquel tiempo fue un tiempo perdido y que este tiempo era un tiempo ganado. De modo tal que cuando una relación determina una ganancia para el país, yo tengo que decir si tenía que decir al despedir lo que era mi adversario o si en ese momento habíamos llegado a ser amigos, en una amistad ideal, pero en una amistad que era útil para el país. Y yo no pude negar este término porque este era el que servía a la gran causa de él y a mi propia causa. El adversario se desdibuja y se produce una amistad que es útil para el país, no una amistad que sea útil para
quienes tienen que llevarla adelante, una amistad como una obligación, o sea, ser amigo como un imperativo de la dirigencia. Vamos a escuchar ahora el último audio, que es de Raúl Alfonsín, en 1994, ya había dejado de ser presidente, y habla de las soluciones las dan los grandes oponentes. Yo creo que las soluciones las dan los grandes oponentes. En general son los grandes oponentes. Yo no me quiero comparar con nadie, ¿no? Pero podría dar muchos ejemplos que me podían hacer aparecer como muy pedante. Pero quienes son los grandes oponentes son los que tienen la obligación de dar las soluciones cuando la situación se pone demasiado grave en cualquier país. Bueno, los grandes oponentes, evidentemente vemos a lo largo del recorrido histórico que el radicalismo y el peronismo se consideran oponentes, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de diálogo, ese diálogo platónico, ese diálogo a los Sócrates, en la búsqueda de la verdad a través de la dialéctica, cada uno incorporando una parte de la razón del otro y enriqueciéndose de esa manera. Habrá que ver si el PRO puede desarrollar esa misma capacidad de diálogo con sus oponentes. Vamos a cerrar esta apertura con la misma canción que hablamos, que es Parole, Parole, de la canción de Mina, en Italia, que habla de una relación entre personas que podría ser trasladable a una relación entre partidos. Y damos, con la idea de que el diálogo no sea de sordos en el futuro, apertura a este programa. Sei come il vento che porta violini e rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte davvero non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontagli a un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne le luci. Ahora, último